Muy buenas para todos los que están en este momento en este prestigioso canal llamado Vida TV. Bienvenidos a este espacio en el que seremos edificados en la palabra del Señor a través del ministerio Tiempo de Paz con este su servidor, el pastor Luis Sandoval. Bienvenidos. Vamos a leer lo que dice la Sagrada Escritura en el libro de Apocalipsis, el capítulo 11, el versículo 12, o a la inversa. Apocalipsis capítulo 12, versículo 11, dice: y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Hay una expresión aquí muy importante que dice: le han vencido. La palabra del Señor siempre nos presenta que los hijos de Dios, incluso los que no son, pueden ser unos vencedores si a través de Cristo se identifican con la persona total de Dios en su esencia. Y los que somos hijos de Dios, naturalmente tenemos esta bella oportunidad de ser vencedores. Por ejemplo, el apóstol Pablo dijo: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. El Señor Jesucristo dice en Juan capítulo 15, el versículo 3 al 4: sin mí nada podéis hacer. Pero ¿qué podemos hacer con la ayuda del Señor? ¿Qué podemos hacer con la fortaleza del Señor? Considerando que dice la palabra de Dios: todo lo puedo. Eso sí, en Cristo que me fortalece. La fortaleza de Dios en estos tiempos es muy interesante buscarla. Dice aquí la palabra: y ellos le han vencido. ¿Por qué? Por medio de la sangre del Cordero. En Cristo Jesús somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Eso significa, número uno, que estamos llamados a no replegarnos. Estamos llamados a no deprimirnos o no dejarnos deprimir. Estamos llamados a ser personas victoriosas. Estamos llamados a tener un testimonio de fe vivo en nuestro corazón para que sea luz a las naciones, para que sea luz al medio ambiente donde nos desenvolvemos, considerando que somos la luz del mundo y somos la sal de la tierra. Vuelvo a leer el texto, dice: y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Ahora, hay varias razones por las cuales somos más que vencedores. En el mismo texto dice la palabra de Dios en el versículo 10 que hay varias razones por las cuales somos más que vencedores. Dice aquí: entonces oí una gran voz en el cielo que decía, oiga, ahora ha venido la salvación. Número uno, tenemos salvación en Cristo Jesús. Número dos, ahora ha venido el poder. Recuerde que dice la Biblia en Hechos capítulo 1 versículo 8: y recibiréis poder. ¿Cuándo? Cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Número 3. Y el reino de nuestro Dios. Qué bonito, ¿no? Es que el reino de Dios pues esté en nosotros. No nosotros queriendo mandar a Dios, porque a veces nos volvemos direccionadores de Dios y le damos órdenes. No, es Dios quien nos da la orden a nosotros. Y usted dirá, pero ¿cómo así? ¿Dios va a controlar mi vida? Bueno, tenemos que cederle el espacio al Señor de nuestro corazón para que Él se siente en el trono de nuestro yo y podamos ser más que vencedores, porque el reino de Dios está en nosotros. Número 4 dice: y nos dio autoridad por Cristo Jesús. Qué bonito, nos dio autoridad por Cristo
Cristo Jesús. Oh, disfrutamos esta autoridad en Cristo Jesús para la honra y la gloria del Señor. Y lo que nos haga antagonía al verso, a las cosas de Dios, lo vencemos porque en el Señor somos más que vencedores. Y dice, porque ha sido lanzado fuera el acusador. ¿Quién es el acusador? El enemigo, Satanás. El Señor lo reprenda. La palabra de Dios nos dice a nosotros que un día vinieron los hijos de Dios a presentarse delante de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Job, capítulo 1, versículo 7 hasta el versículo 10. Los hijos de Dios que vinieron a presentarse delante de Dios, ellos se conocían entre sí, pero no discernieron que ahí estaba el enemigo. Dice la Biblia que vino también Satanás y literalmente dice así, Satanás. ¿Y quién fue el que lo conoció? Dice la palabra que fue Dios y le dijo, ¿de dónde vienes? Y él dijo, de rodear la tierra y andar por ella. ¿Ah? ¿Acaso no dice la palabra en 1 de Pedro 5, 7 al 8? Sé sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda buscando a quien devorar. Él es el acusador. No obstante, dice la Sagrada Escritura en Zacarías, el capítulo 3, versículo 1, me mostró al sumo sacerdote Josué, el cual estaba delante del ángel de Jehová. Oiga, y Satanás estaba en su mano derecha para acusarlo. Ahora, la palabra de Dios nos dice a nosotros que el sacerdote, escuche, era un sacerdote, era un ministro del Señor. En el versículo 8 dice, escucha pues ahora, Josué, sumo sacerdote, tú y tus amigos que se sientan delante de ti, porque son varones simbólicos. Escucha, varones simbólicos. Esta expresión, simbología, significa dardos que se hacen una imagen en las pasiones y malos deseos del corazón de nosotros los seres humanos. Y dice aquí que era un sacerdote, Josué, y dice que él se sentaba con sus amigos, los varones simbólicos, porque el enemigo vino a acusarlo de esos tipos de pensamientos y ejecútese que él realizaba en la práctica de su vida, porque la vida cristiana no es solamente una teoría, un concepto, la vida cristiana es algo práctico. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Que tenemos luchas, claro, todos tenemos dificultades, luchas, aprietos. Dice el Señor Jesucristo en Mateo capítulo 26, versículo 41, velad y orad para que no entréis en tentación. Oiga, dice, el espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Pero Dios es tan bueno que dice la palabra aquí en el versículo 8 de Zacarías capítulo 3, en la parte última. He aquí yo traigo a mi siervo el renuevo. Escuche, renuevo. Como dice el canto, renuévame, oh Señor. Todos los días tenemos que estarnos renovando en la presencia del Señor. Renovaos, dice la palabra, en el espíritu de nuestra mente. Nuestra mente la servimos a Dios como un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Nuestra mente la servimos a Dios no conformándonos a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento, para que podamos comprobar con todos los santos cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Romanos capítulo 12, versículos 1 hasta el versículo 4. Qué interesante, entonces dice, ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio. Número 1, la sangre del Cordero tiene poder. Número 2, la palabra del testimonio es aquella experiencia que tengo con Dios todos los días
por el cual no me dejo vencer por la maldad, sino venzo la maldad en el nombre de mi amado Salvador Jesucristo. Y noten, dice el versículo 12 de Apocalipsis capítulo 12, por lo cual alegraos, cielos, y los que moráis en ellos. Ay de los moradores de la tierra y el mar. Unos están en el cielo y otros están en la tierra, otros están en el mar. Porque el diablo, el Señor lo reprenda, ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. El enemigo le falta poco tiempo. Sin embargo, en esa batalla que es la culminación de todo este sistema referente a toda la obra mundial en la esfera de los cielos y de la tierra, dice la palabra de Dios en el versículo 13, y cuando vio el dragón que había sido arrojado a tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón. En otras palabras, siempre vamos a ser perseguidos por el enemigo, pero siempre Dios nos garantiza ser más que vencedores por medio de la sangre del Cordero. Recuerden lo que dice Hebreos capítulo 2 versículos 15. Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es el diablo, oiga, y librar a todos los que por el temor de la muerte estábamos un día sujetos a servidumbre. En conclusión, Romanos capítulo 16 versículo 20 dice, Satanás está bajo nuestros pies, y si está bajo nuestros pies, somos más que vencedores. Le hemos vencido por medio de la sangre del Cordero. El Ministerio Vida TV se congratula en expresar este programa maravilloso de Tiempo de Paz con este su servidor, el pastor Luis Sandoval. El Señor me los bendiga y recuerde, en Cristo somos más que vencedores.